Smart Connections con David Blay. Normalmente utilizábamos los hoteles para viajar fuera de nuestra ciudad y además lo hacíamos siempre haciendo noche o haciendo noches. Igual que encontrábamos una casa que más o menos se adaptaba a lo que nos gustaba y a partir de ahí la comprábamos y en ocasiones la reformábamos y en otras ocasiones incluso lo que hacíamos era intentar ordenarla a nuestro gusto. Y todo eso, absolutamente todo, ha cambiado con la pandemia. Aunque en realidad muchos de los agentes que ahora mismo están intentando liderar ese cambio llevan haciéndolo desde hace varios años, aunque como suele ocurrir con quien se adelanta a su tiempo, muchas veces hasta que no hay un crack en la sociedad no se hace evidente todo el tiempo que han gastado, y ese sería el verbo que podríamos utilizar, en poder evangelizar a la población sobre los nuevos modos de uso a nivel de vivienda y a nivel de ocio. Así que hoy, en este quinto capítulo de Smart Connections, vamos a hablar de qué haremos con los hoteles cuando pase esta pandemia y de cómo serán las casas en las que queramos vivir después de haber pasado algunos meses dentro de las nuestras en confinamiento. Una vez más, bienvenidos a este podcast de CaixaBank Connect. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Cristian Rodríguez, Barcelona, grado en Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación Aplicada, CEO y fundador de Buy Hours. No es fácil adelantarse a las tendencias y menos si vienes de un sector en el que ya te habías adelantado previamente, pero si hay algo claro es que cada vez vamos a utilizar más el pago por uso y cada vez vamos a buscar más opciones u ofertas que nos lleven a momentos de disfrute en los que queramos hacer uso precisamente de aquello que queramos disfrutar de una manera muy rápida, pero también de una manera prácticamente as a service. Y podría parecer mentira, pero hace 9 años ya que se pueden alquilar habitaciones de hotel por horas, y esto lo puso en marcha nuestro invitado de hoy, que es Cristian Rodríguez de Buy Hours. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Bueno, enseguida nos vamos a este proyecto matriz, pero antes, para la gente que no te conozca o para la que te haya googleado y haya investigado que has pasado por Hawkers, que has pasado por Barcelona Tech City y que hace 9 años te pones a buscar algo que realmente en el mercado prácticamente podríamos decir que no existía. ¿Cómo son los inicios emprendedores de alguien que a pesar de todo ya lleva mucho tiempo en este mundo? Pues mira, la verdad es que igual que pasa, supongo que nos ha pasado a muchos de los que están escuchando también el podcast, si llegan a preguntar hace 10 años qué estábamos haciendo, seguramente la respuesta hubiera sido muy distinta a lo que diríamos hoy, con 10 años de posterioridad haber empezado eso, ¿no? Que muchas de las cosas que vas haciendo y que vas viviendo y la experiencia que vas cogiendo es una serie de acciones que luego le pones nombre y apellido, pero durante todo el camino vas evolucionando sin saber exactamente en qué te estás metiendo, ¿no? Hoy vemos un ecosistema digital muy maduro, un ecosistema digital con muchísima experiencia, con compañías que efectivamente nos están demostrando 10 años después lo que han podido conseguir o cómo han podido cambiar o cómo realmente han ido evolucionando modelos de negocio gracias a esas primeras compañías que empezaron el camino. Y por tanto, pues lo que puedo decir es que efectivamente el tiempo ha pasado muy rápido, que hemos podido aprender mucho por el camino, que hemos iniciado muchas cosas que ahora le estamos poniendo nombre y apellido, que hemos visto madurar un ecosistema, que cuando nosotros llegábamos ya había gente que llevaba 5, 6, 10 años que decían, bueno, es que ya te contaba historietas de abuelito y ahora nosotros somos los que podemos llegar a contar algunas historias también, ¿no? Pero sin duda una evolución constante en un ecosistema espectacular. Te quiero preguntar sobre todo por aquello que siempre se dice de quien inicia estas tendencias, que es que sí, abres camino, pero es verdad que luego hay gente que puede perfeccionarlo, lo estamos viendo por ejemplo con las vacunas, ¿no? O incluso que puedes abrir un melón
que luego es fácil que otros acaben probando mucho más que tú. En este sentido, By Hours no es una compañía al uso, porque ya lo hemos dicho al principio, lleva 9 años en funcionamiento, pero además de eso, se ha mantenido, incluso ha ido creciendo. ¿Cómo se ha generado esta posibilidad y en qué momentos también habéis tenido que ver si podríais seguir siendo los players principales o empezaba a haber demasiada competencia? Mira, yo en rangos generales intento diferenciar entre dos conceptos, que es evolución y revolución, ¿no? Y dentro del desarrollo de nuevos negocios digitales. Cuando hablamos de evolución, que hablamos de mejoras o cambios relativamente importantes que hace que nazca una nueva modalidad de negocio o que haya un cambio suficientemente impactante como para que podamos entender que ha habido una evolución pero que ha generado un negocio nuevo o diferente, y negocios que podemos hablar de revolución, que te proponen hacer las cosas de manera totalmente distinta a la que las has hecho hasta ahora, ¿no? Que es un choque frontal con a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es muchísima más disrupción. Claro, cuando hablamos de By Hours, en un momento dado, si lo hablamos desde la perspectiva del mercado, pues es muy disruptivo, porque pasas a introducir en un mercado totalmente acostumbrado a reservar de una manera determinada una alternativa totalmente distinta y, por tanto, en términos de negocio y mercado, pues se puede entender y se puede clasificar como una disrupción. Pero si lo haces en términos de lógica del propio hotelero y del mercado, te puedes analizar y te das cuenta que al final lo que nosotros propusimos hace 9 años era evolucionar lo que ya estaba haciendo el hotelero. Es decir, tenía un activo dividido en habitaciones que las distribuía y las comercializaba a través de diferentes canales y que éstas lo hacía a través de una máxima que era vender una habitación con un check-in y un check-out determinado. Entrar a las 2 del mediodía, salir a las 12, que significa que estoy vendiendo room nights, por tanto, conceptualmente es para que vengas a dormir a un precio determinado y a todo el mundo le doy el mismo precio. Este concepto tan afincado y tan estandarizado durante muchos años en el sector de más facturación, que estamos hablando que ya hace 9 años el sector travel era el más maduro de más facturación, pues claro, te permite que en términos de negocio al hotelero le digas, oye, mira, sigue vendiendo el mismo activo, véndelo de la misma manera, simplemente que en vez de hacer un check-in a la hora que tú dices lo va a poder hacer el cliente y en vez de tenerle que obligar a estar esas 22 horas, permítele dar un precio que se adapte a las que necesita él y, por tanto, entiende que vas a hacer un pay-per-use. Es fácil de entender por parte del hotelero. Lógicamente, puede parecerle más o menos atrevido, pero como mínimo es fácil de entender, que es una de las grandes, yo creo que cuando nos dicen a nosotros, oye, ¿cuál creéis que es la clave del éxito de vuestro negocio? Clarísimamente que se entiende fácil. Y cuando tú puedes explicarle a alguien en 30 segundos en qué consiste tu negocio y lo entiende, ya sea tu proveedor, o ya sea tu cliente, o ya sea la demanda o el supply, da igual, es un valor añadido que tienes. Por lo tanto, conceptualmente, nosotros lo que hicimos en un principio fue evolucionar una cosa que ya se estaba haciendo, que no necesitaba un proceso de cambio radical, y por otro lado, revolucionar una manera de reservar las habitaciones por parte del cliente, porque era la primera vez que lo podía hacer así. Cristian, con el COVID han cambiado muchas cosas y obviamente no estaba en el plan de negocio ni en las previsiones, pero hablando precisamente de este tema y sobre todo en un sector que ha estado muy golpeado, vamos a ver cómo va este verano, ¿no? Pero que ha estado tremendamente golpeado como el hotelero, ¿qué cambios le ha podido dar By Hours a este sector para que como mínimo pudieran tener una cierta atracción? Estamos hablando de hoteles que se reconvierten en coworkings o lo intentan hacer. Estamos hablando de hoteles que prácticamente no tienen una de las cosas que tú dices habitualmente, ¿no? Tránsito de gente que se queda en un impasse en los aeropuertos y necesita 2 o 3 horas dentro de una habitación y de otra manera no la podría encontrar. ¿Ha habido opción en la que le hayáis dado soluciones a este colectivo o vosotros también habéis tenido ese sufrimiento que habéis visto en lo que son vuestros principales clientes? Pues mira, si tuviera que describir lo que hemos vivido en el último año,
sería una sensación muy agridulce, ¿eh? Y agridulce, empiezo por la parte negativa de saber que el sector en el cual tenemos los principales partners de Bayagües, que son los hoteleros, en un sector que es el del travel, cómo hemos podido sufrir un golpe que ni en la peor de las previsiones se podía llegar a imaginar que habría algo en el mundo que lo pararía todo de esta manera. Ni en el peor de los sueños de cualquier hotelero podía existir una posibilidad en la cual de un día para otro pasas a tener 0 clientes porque no tienes posibilidad de llegar al cliente, ¿no? Ni puede moverse, ni tienes oferta porque no puedes darla, ni hay demanda porque el cliente no se puede mover. Y por tanto, en este paradigma, claro, se dio una situación en la cual de golpe hay un lockdown radical en el cual nadie puede salir de casa, nadie puede moverse a nivel global y por tanto tú tienes un hotel y lo tienes cerrado completamente. Cerrado significa que una de las imágenes que hemos estado viendo a nivel mundial ha sido hoteles con las puertas selladas, bloqueadas, con maderas en la puerta, es decir, cerrados literalmente a cal y canto. Y por tanto, en esa evolución de golpe, resulta que te dicen como hotelero, bueno, ahora ya la gente ya va a poder salir a la calle, ¿no? Y tú como hotelero estás en medio de una ciudad en la cual dices, bueno, pero si la gente sale a la calle, ¿por qué va a querer usar mi hotel, no? Si solo pueden salir a la calle, no pueden viajar. Y ahí, de golpe, claro, aparece un rayo de luz para Bayagües. Porque si te fijas, había un porcentaje de clientes que nosotros desde el minuto 1 que salimos hemos estado trabajando y hemos estado mimando. Y es todo ese cliente que percibe el hotel en su ciudad como una opción alternativa de ocio, como un lugar donde poder disfrutar de un edificio que normalmente son edificios súper cuidados, adaptados a dar un servicio al cliente especial, ya sea desde el room service, ya sea las instalaciones, ya sea la manera de desconectar en tu propia ciudad de una manera totalmente distinta como si fueras un turista. Y resulta que en ese primer minuto en el cual dejan a la gente comenzar a salir a nivel local, ese cliente ya puede comenzar a ver el hotel como una alternativa de ocio, y no solo como una alternativa de ocio, sino como una necesidad, porque hemos estado hablando de gente que ha estado meses encerrada en casa sin poder salir y de golpe le dicen que ahora puedes salir a la calle y hacer una actividad distinta, ya no te dejo ir a un restaurante, pero en cambio sí que te dejo ir a un hotel, y eso ha generado pues que se multiplique la demanda de Bayagües y ha generado que durante este momento en el cual los hoteles estaban en la peor situación en la que han podido verse nunca, de golpe había una plataforma que había estado durante muchos años generando un tipo de discurso que ahora cogía más sentido que nunca, y efectivamente hemos vivido los récords absolutos de Bayagües en el momento de crisis más importante a nivel mundial, y lo hemos acompañado también de temas prácticos, ¿no? Y es, oye, ¿quién puede utilizar una habitación en un hotel? Pues oye, si descartamos a la gente que está viajando, podemos poner la gente que quiere ocio, perfecto, Bayagües le da la solución. Podemos la gente que está trabajando, ponerla como una opción, pues en Bayagües también hemos estado defendiendo durante muchos años el, oye, puedes ir a una habitación a trabajar unas horas. Hace 3 años no tenía sentido, hace 2 años no tenía sentido. Si hablas ahora con gente que le dicen que trabaja desde casa porque sus oficinas las han cerrado y les han dicho, oye chicos, que hemos visto que ya no tienes que volver a la oficina, y que esa gente dice, ya, pero es que yo necesito unas horas de concentración, yo necesito tener una reunión con un cliente, yo necesito poder tener un punto de trabajo alternativo al de mi comedor, que puedo tener al niño corriendo por la casa, o puedo necesitar un poquito de cambio versus a mi escenario de la cena, ¿no? Y eso yo creo que ha multiplicado pues que el discurso que hemos tenido durante muchos años pues diera solución a muchísima gente que ni se imaginaba que iba a poder verlo como atractivo. La última pregunta tiene que ver con planes A, B y C. Imagino que estáis pensando en el futuro, en un futuro en el que todo pueda tener una cierta normalidad anterior al COVID, en un futuro en el que, como está ocurriendo con el teletrabajo al que ahora te referías, haya modelos híbridos, o en un futuro en el que nos expongamos otra vez a ese lockdown del que hablabas, en el que pueda volver a ocurrir, esperemos que no, pero al final los científicos también hablan de que este puede ser el primero de varios virus con el que nos encontremos. ¿Habéis reprogramado las previsiones para los próximos años o simplemente con los servicios que ya teníais, Cristian, pivotáis tan rápido que no hace falta rehacer la estrategia de la empresa? Mira, estratégicamente el movimiento más importante que hemos hecho
ha sido aprovechar la ola en la que estamos ahora metidos, en el cual se ha visto que en la peor de las situaciones, es decir, en el momento más negativo del sector, el elemento que ha sobrevivido y que incluso ha crecido es el concepto de la microestancia, el concepto de uso local, de actividades locales en forma ya sea trabajo, ya sea en forma de ocio, y eso significa que en un sector como el del travel, en el que hay muchísimos players, desde el propio hotel hasta la agencia de viajes, hasta el metabuscador, todos ellos han visto cómo su actividad y sus ingresos bajaban y había uno que subía. ¿Y eso qué nos permite? Pues nos permite que algo que nosotros hemos defendido, y es que la microestancia es algo que ha venido para quedarse, que puede llegar a ser muy importante para muchísimos de estos players como una línea alternativa de ingreso, coja muchísima fuerza. Y por tanto, estratégicamente nosotros el movimiento que estamos haciendo es que no queremos ser los únicos del mercado ni los más guapos porque tienen la tecnología, es que queremos compartirla, es que queremos que el concepto de la microestancia sea extensible a cualquier tipo de canal que venda cualquier tipo de producto y pueda complementar con esto, como a los propios canales que ahora están vendiendo hoteles de noche, o sea, con la tarifa de más tradicional y más clásica y quieren complementarlo con una tarifa de 3 o 6 o 12 horas, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es conectividad directa con todos estos players, acelerando lógicamente esta estrategia y por otro lado dándole la tecnología que hemos estado desarrollando, que nos hemos gastado millones en tecnología durante estos 9 años para que los hoteles de manera directa puedan vender. Es decir, la microestancia ha dejado de ser una opción que lo vendo a través del líder de microestancias, que es Bayhours, sino que ahora mismo lo quiero llegar a vender directamente en mi página web y no me voy a poner a gastar dinero a desarrollar una tecnología que esta gente ya la tiene y nosotros no nos vamos a poder ahora aprovecharnos del mercado a esos hoteles, sino lo que queremos es que les vaya bien. Cuando a nuestro partner le va bien, a nosotros nos va bien y por tanto la estrategia que te diría que estamos resaltando es desarrollar toda esa tecnología que ayude a terceros a poder vender y conectividad con terceros que ayuden a hacer de las microestancias un activo muchísimo más común en nuestro día a día. Cristian Rodríguez Fornos, CEO de Bayhours, muchísimas gracias y ojalá que el escenario A sea el que dibujemos en un futuro muy cercano. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Smart Connections. Andrés Perales, Valencia, licenciado en Arquitectura, CEO y fundador de Designable. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que queremos vivir en un sitio que se adapte a cómo querríamos vivir los próximos años. Y la verdad es que normalmente la decisión de compra de una vivienda para la mayoría de la gente tiene que ver con algo que diseña y construye una persona externa a nuestras necesidades o nuestros sueños, una compra que se acerque lo más posible a aquello en lo que nosotros pensamos que nos encontraríamos cómodos, e incluso hay muchas de esas transacciones que tienen que ver con más o menos esto es lo que quiero, pero bueno, ya haré la reforma cuando pueda. Y resulta también que con la pandemia pasan muchas cosas, como que algo que ya funcionaba en su momento, porque cada vez nos vamos más a un mercado que se adapte 100% a nuestras necesidades y nuestros deseos, se convierte en algo tremendamente supremo a la hora de diseñar aquello o ese lugar en el que queremos vivir. Por eso, después de hablar de hoteles, queríamos hablar de casas y lo vamos a hacer con Andrés Perales, que es el CEO de Designable. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, la verdad que muy bien y es un análisis muy certero de la ruptura de paradigma que ha hecho la pandemia en la gente y en sus casas. Partamos de la base de Designable, alguien que decide construir edificios enteros que se venden por viviendas, pero que lo que permite a la gente que los compra es, muy bien, tú me has comprado un piso de 1, 2, 3, 4 habitaciones, pero me dices cómo va a ser por dentro. Si quieres que tenga terraza o no, lo decides tú. Si quieres que tenga cocina office o no, lo decides tú. Si quieres un estudio que va a ser un gimnasio, lo decides tú. De tal modo que no estás comprando algo predeterminado que se acerca más o menos a lo que querrías, sino se acerca absolutamente a lo que quieres. Enseguida hablamos de cómo esto tiene mucha razón de ser en la era post-COVID, pero te quiero preguntar por la idea primigenia, los tiempos en los que nacéis y cómo llegáis a la gente para convencerla de que esto precisamente es eso,
es una buena idea para ellos y para ellas? Pues bueno, el origen, como todo, como todas estas empresas, es un poco de autotrabajo. Todo empieza con un pequeño edificio en Ruzafa. Era un edificio que estaba para rehabilitar, estaba abandonado y nos dábamos cuenta de que por algún motivo ningún promotor lo quería construir, ¿no? Y luego, por otro lado, obviamente, la demanda de gente que quiere vivir en el centro de Ruzafa, en el centro de Valencia, en los barrios de Ruzafa y tal, es altísima, ¿no? Entonces, en nuestras cabezas de arquitectos no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Así que nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que era una cuestión del riesgo que asumía el promotor cuando decidía cómo tenían que ser las casas, las sacaba al mercado y luego no se vendían, ¿no? Claro, nosotros dijimos, bueno, y si en vez de optar por el promotor vendemos directamente las casas y agrupamos a la gente en, digamos, una figura tipo cooperativa, comunidad de bienes, y que ellos sean los que promuevan ese edificio en concepto de autopromoción y les ofrecemos que ya que cada uno se está construyendo su casa como si fuera un chalet, que la diseñe, igual resulta que a la gente le interesa, ¿no? Fue un éxito de dos, bueno, éramos súper jóvenes en aquella época, hace ya 5 años, 2015, 2016, y bueno, se vendieron las 6 casas pues en 3 meses o algo así, ¿no? Y bueno, entregamos las casas en 2018. Claro, la gente podía, como tú has dicho, bueno, yo quiero una casa de 100 metros cuadrados, ¿no? Pero, claro, en 100 metros cuadrados el promotor mete 3 habitaciones porque es el máximo de aprovechamiento. Pero la gente resulta que pide 2 habitaciones o una habitación y un salón muy grande, ¿no? Una cocina. De pronto empezabas a darte cuenta de una frase que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que si cada persona es diferente, ¿por qué los promotores piensan que todos tienen que vivir en las mismas casas, ¿no? Resulta que si les preguntas a la gente quiere, pues eso, oye, sí quiero 100 metros cuadrados, pero no quiero 3 habitaciones, quiero 2 habitaciones, la principal o una de invitados puntual y luego un espacio híbrido, ¿no? Los espacios híbridos se han puesto de moda con la pandemia también y todo empezó así. Y lo que hemos venido haciendo en los últimos años, Pablo y yo, ha sido intentar, pues meter un poquito de tecnología, un poquito de marca, branding y mucha transparencia para desarrollar un nuevo modelo de producción de edificios en las ciudades, ¿no? Donde se permita a las personas, pues bueno, afinar mucho más la personalización de sus casas y al final encontrar una alineación perfecta entre el producto que compran o la inversión que hacen y la casa en la que van a vivir. Aquí confluyen 3 cosas. La primera tiene que ver con el hecho de integrarse dentro de un sector que es enormemente clásico, con lo cual poder acceder a esos edificios en unas circunstancias diferentes a la de los promotores me imagino que no debió ser fácil. Hay una segunda pata en la que tú te estás jugando tu dinero o parte de tu dinero sin saber todavía si te lo van a comprar o no, porque al final en el primer edificio todo fue sobre ruedas, pero había un riesgo de que eso no ocurriera. No estábamos en un modelo a demanda como posiblemente sea más fácil de ver ahora. Y la tercera pata también tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente que prefiere la comodidad a tener que trabajar, aunque sea para poner en marcha su casa. Sobre todo te pregunto por la primera, por el vértigo. Y más en tasas de dinero tan altas como las que hablamos en el sector de la construcción. ¿Cuál fue el primer paso en el que dijisteis, bueno, aquí no hay red y si sale bien cruzamos al otro lado, pero si no nos podemos caer? Pues, bueno, a ver, la verdad es que nuestro modelo en designable no es lo que nosotros llamamos un light business asset o light asset business. Es decir, no requiere de mucho capital inicial para construir un edificio, puesto que lo único que necesitamos es hablar con ese propietario del suelo y que nos reserve el suelo 2 o 3 meses para que nosotros podamos lanzar y ver si hay un market fit de esas futuras casas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando empezábamos, bueno, pues te planteo el horizonte, era 2015, 2016, acabamos de terminar la carrera Pablo y yo, éramos arquitectos y bueno, si recordáis lo que pasó en 2008, de 2008 a 2014 con el sector inmobiliario, aquí había poco que hacer, ¿no? Luego la red era esa o dedicarnos sin malograr a los de McDonald's, pero trabajar vendiendo hamburguesas. Quiero decir, trabajar en un sector servicio que era lo que en aquel momento no funcionaba bien en España. Decidimos ir por aquí. Lo único que requería para nosotros en origen era tiempo, que en aquel momento teníamos todo el del mundo. Y si salía bien, pues bueno, era un proyecto de arquitectura
donde nosotros como arquitectos asumíamos un rol, pues bueno, de gestor también de la operación y de acompañamiento en esa autopromoción y tal. Es cierto que, bueno, el primer proyecto pues fue así, muy de andar por casa, ¿no? Muy artesano, muy de autoempleo. Cuando vimos el éxito que tuvimos, que no nos lo esperábamos, y no solo eso, empezamos a ver a más gente que decía que, bueno, pues familiares de los primeros clientes que decían, oye, yo también quiero una casa que pueda personalizar, ¿no? Y además los costes de nuestras casas salen prácticamente a precio de coste, no hay promotor, no hay beneficio de promotor, ¿no? Entonces, claro, es un precio muy ajustado, muy competitivo. Claro, al final la gente, bueno, pues esa duda que tú tenías de la gente quiere meterse en estos fregados, al final, como todo, hay mercado para todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente que prefiere, no, yo me compro una casa que ya esté construida y me adapto a lo que haya y no asumo ningún riesgo porque ya sé que está todo claro, o asumo un poquito de riesgo, pero bueno, me estoy comprando una casa más barata, la puedo diseñar como yo quiera, ¿no? Y puedo vivir en una zona de la ciudad que, bueno, me aporta un valor diferencial frente a las afueras, que es donde yo podré comprar casas de obra nueva ahora mismo, ¿no? Y bueno, poco a poco lo que estamos trabajando en Designable es captar más de esa gente que sí decide dar ese paso. Yo creo que es un mercado que está ahí fuera, que nos lo está demostrando. La oferta de obra nueva en el centro de la ciudad es inexistente. Ya no sabemos si es esto es el juego del huevo o la gallina que va primero, ¿no? Si no hay oferta porque no hay demanda, o si no hay demanda porque no hay oferta. Obviamente, el rey del sector en el centro de la ciudad, en las zonas consolidadas, en la segunda mano. Estamos hablando del 95% de las transacciones inmobiliarias, ¿no? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a tener los beneficios de comprarse una casa de segunda mano, de personalizar, invertir en un producto que desde el principio ya es de su propiedad, como es el nuestro, pero obtener al final una casa de obra nueva que sabes que durante los 30 próximos años no tienes una derrama, no tienes un problema, tienes una garantía, tiene unos altos estándares de calidad, de sostenibilidad, de eficiencia energética que no te lo va a ofrecer la segunda mano, ¿no? Pues bueno, estamos investigando a ver hasta dónde podemos hacer felices a la gente. Tengo dos preguntas que confluyen. Una es si tú vives en una casa diseñada por ti. Y dos, porque ahora me dirás sí o no y sobre eso basaremos la última cuestión. Y dos, ¿cuánta gente de los edificios que ya habéis vendido durante el confinamiento se ha puesto en contacto con vosotros para daros las gracias por haber podido pasarlo en un espacio mucho más amable, aunque me imagino que los primeros diseños, como nos decías, entre 2015 y 2018, no estaban previstos para estar 2 meses encerrados en ellos? Pues mi abuela también me hace la misma pregunta, y si vivo en una casa de las que hago, todavía no. Todavía no. Sí que es cierto que mi pequeño corazoncito, yo vivo de alquiler, y me ha permitido negociar con el casero una mejora en sostenibilidad de mi casa y hacer unas pequeñas modificaciones de diseño, pero todavía no puedo vivir en una casa designable. Y en cuanto a la segunda, me parece muy interesante la pregunta que planteas de cuánta gente de los que han vendido casa en la pandemia o antes no se las han agradecido. Yo creo que, bueno, se da la circunstancia de que justo en 2020 hemos vendido casas, pero hay unos que están esperando que le entreguemos su casa, que empezamos la construcción ahora, y nos decían que cuán mejor hubieran pasado la pandemia en las casas que han personalizado en vez de las que están viviendo ahora, ¿no? Que es un poco esas gracias encubiertas. Pero, por otro lado, sí que hemos recibido un montón de gente que no ha comprado todavía una casa en Designable porque, por el motivo que sea, pues no es un momento, no, las zonas en las que trabajamos hasta ahora en Valencia no encajaban en lo que yo voy buscando, pero que nos da las gracias por existir, por darle la ilusión o saber que en algún momento Designable puede hacer la casa que encaje perfectamente con lo que ellos necesitan, ¿no? Creo que eso es todavía más valioso porque al final el cliente ya lo has convencido. Pero que gente que no te ha comprado te envíe emails, y esto sí pasa de forma proactiva en reuniones que tenemos, en emails, en las redes sociales, gente que agradece el decir, oye, qué buena idea habéis tenido de dar la oportunidad a la gente de que decida cómo quiere vivir en su casa, ¿no? En vez de tomar decisiones por ellos, ¿no? Creo que eso es realmente lo que nos empuja cada día a decir, bueno, esto es difícil, es un sector súper tradicional, lo que nosotros contamos suena muy extraño, dar el poder al cliente es como quita, esto no lo hagas, que se te vuelve en contra, ¿no? Pero yo creo que hay una oportunidad ahí, creo que la gente necesita mucha más transparencia, mucha más libertad
Y yo creo que si la guías y la ayudas a tomar decisiones, toman decisiones muy correctas sobre sus casas, ¿no? Que luego al final les permiten, bueno, pues encontrarse en una casa que no tengan que reformar cuando entren, ¿no? Que no sea la casa la peor, mejor casa que me he podido comprar, pero que el suelo todavía se lo tengo que cambiar cuando me recupere, ¿no? Es decir, joder, qué lástima, ¿no? Tanto económicamente como para el medio ambiente, que estamos aquí tirando materiales que luego se van a, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonito esa parte cuando te agradecen eso antemano. La última tiene que ver con hacia dónde vamos a ir. Este ha sido un mes importante para Designable porque en abril ha salido la aplicación y todo se facilita mucho porque todo el mundo mira todo a través del móvil. Y vosotros, como ya has dicho, habéis comenzado en Valencia y sois de Valencia, pero imagino que miráis hacia otros mercados. Entonces, como empezó todo a ver qué pasaba y resulta que lleva 5 años, no sé si decir consolidados, pero sí en crecimiento, la última cuestión tiene que ver con el crecimiento precisamente. ¿Lo tenéis ya planeado y planificado en el horizonte o creéis que todavía va a tardar un poco en dar el salto al resto de España? Pues en efecto abril fue un mes clave en Designable. Por un lado, cerramos a finales de marzo, principios de abril, cerramos ya el tercer edificio en Valencia, que ya eran una respetable casas, eran 12 casas en un edificio, ya son cifras más interesantes y se vendieron también en 3 meses, de diciembre a marzo. Y también lanzamos nuestra evolución tecnológica de la app para comprar casa y nos ha permitido, empezar a planificar una expansión nacional en los próximos 12, 18 meses. En 2021, lo que queda de año, tenemos previsto lanzar algunos proyectos, ya más proyectos en Valencia, ciudad, y también en Madrid. Nos estamos enfocando un poco en dar ese primer salto fuera de Valencia a la capital de España. Y yo creo que en un año estaremos presentes en más ciudades de España, en aquellas ciudades donde haya los 3 elementos que nosotros necesitamos para que Designable haga la magia, ¿no? Que es suelos disponibles para construir o edificios que se puedan rehabilitar íntegramente, gente que quiera comprar una casa personalizada y sostenible en la ciudad a un precio razonable, y estudios de arquitectura que quieran llevar a cabo los proyectos que salen en nuestra plataforma, ¿no? En todas las ciudades de España, en todas las ciudades del mundo encontramos esos 3 elementos, ya que Designable, nuestro trabajo está en ponerlos en contacto y en que todo vaya bien, ¿no? Pues Andrés Perales, CEO de Designable. Ojalá pronto vivas en una de tus casas. Tú también. Pues no lo descartes en absoluto, porque me pilla bastante cerca y alguno de los futuros proyectos espero que también. Seguro. Y sobre todo que la gente pueda vivir en sitios en los que quiera vivir, que es algo que parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía no ocurre para la mayoría de las personas. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, David. Igualmente, hasta pronto. La pandemia nos ha cambiado el ocio y nos ha cambiado también la manera de vivir, pero si hay algo claro es que querremos seguir visitando ciudades que no son la nuestra o revisitando la nuestra de otra manera y queremos vivir en casas que se adapten más a la idea que tenemos de cómo queremos pasar muchos de nuestros días o el resto de nuestros días en un habitáculo que nosotros y no otras personas hayan diseñado. Por eso hemos hablado hoy con los CEOs de By Hours y de Designable y por eso, como siempre entre ellos, hemos considerado que había Smart Connections. Gracias una vez más por escuchar este podcast y continuamos informándoos de todo lo que supone un cambio radical en la historia de los negocios humanos a través de CaixaBank Connect. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.